les aviso desde ya. La guía que viene va a ser más práctica, más de ejercicio, y les voy a pedir que por favor traten de hacerla en una hoja de cuaderno, una hoja así, y que por favor después la puedan escanear o sacar una foto y mandármela, porque van a tener que hacer gráficos, van a tener que hacer tablitas de datos, etc. Entonces voy a pedirles ahí que hagan eso para que no tengamos problemas, para que se quede bien, porque el computador prefiero que no esta vez. Igual las instrucciones van a estar en la guía de que esta vez no va a ser respuesta en el computador, sino que les voy a pedir que hagan un trabajo escrito en papel para que lo puedan pasar hasta aquí. Buenos días, Eric. Chiquillos, tal como les mencionaba la clase pasada y lo que vamos a hacer el día de hoy, hoy vamos a comenzar a analizar los movimientos. Hasta ahora solamente habíamos escrito las características de este movimiento rectilíneo, que estaban centradas en la posición, en el desplazamiento, la distancia, la velocidad y la rapidez, y también estuvimos viendo lo que era la aceleración la semana antepasada. Lo que toca ahora, chiquillos, es analizar los tipos de movimientos dependiendo de la existencia o no de la velocidad y de la existencia o no de la aceleración. Así que de esta manera, chiquillos, el objetivo de la clase de hoy va a ser analizar en profundidad los dos tipos de movimientos que existen, los uniformes y los acelerados, los dos siempre en línea recta. Y también vamos a relacionar estos movimientos con las gráficas que los representan. Nosotros podemos representar gráficamente el movimiento de un cuerpo, ya sea un movimiento uniforme o un movimiento acelerado, y podemos hacer gráficas y calcular cosas con estas gráficas. Así que les voy a pedir mucha atención, porque aquí voy a explicar con harto detalle cómo se trabajan estas gráficas. Así que, chiquillos, sin más, comencemos. El primer movimiento, chiquillos, que vamos a ver es el llamado movimiento rectilíneo uniforme, o abreviado MRU por la abreviatura de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene este movimiento, chiquillos? Este movimiento se caracteriza por ser un movimiento que existe la velocidad y esta es una velocidad constante. Es decir, tenemos la misma velocidad en todo momento. No hay cambio de velocidad como podríamos ver cuando había aceleración. El móvil, el objeto, recorre distancias iguales en tiempos iguales y con trayectoria rectilínea. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, tal como sale en el gráfico, cada un segundo va recorriendo 5 metros. Como pueden ver en el gráfico que está a la izquierda. El movimiento es constante, o sea, si al primer segundo tenía 5 metros de recorrido, a los 2 va a tener el doble, y así el triple, y así sucesivamente. Obvio que sí, Nico, el power va a estar como siempre, junto a la grabación de la clase. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, va a tener una característica que la velocidad siempre es la misma, y que el objeto va a moverse siempre la misma cantidad de metros en el mismo tiempo, o sea, distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si se mueve 5 metros cada segundo, a los 2 segundos ya va a llevar a 10, a los 3 va a llevar 15, a los 4 va a llevar 20. Por eso viene, de ahí viene la palabra uniforme, es decir, que es siempre ordenadito. ¿Cómo se grafica el movimiento rectilíneo uniforme? Fíjense, como estamos hablando de que no hay aceleración, solo hay velocidad, nos va a interesar el desplazamiento y el tiempo. Nada más, porque son las variables de la velocidad. En el eje X del gráfico, chiquillos, que van a aparecer aquí, los gráficos que van a ver siempre van a ser de esta forma, van a ser con forma de trapecio, donde partimos en un punto inicial, nos movemos a un punto final. En el eje X, chiquillos, del gráfico, van a estar las posiciones, perdón, en el eje Y, en el vertical van a estar las posiciones, y en el eje X va a estar el tiempo. Es decir, por ejemplo, en la posición inicial del objeto está en 0, porque ese es el 0 del gráfico. A los 3 segundos ya llegó a 80 metros. A los 4 segundos sigue los 80 metros. Y a los 5 segundos está a menos 20 metros del origen. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante aquí es siempre fijarnos que en el eje X va a estar el tiempo que ha transcurrido y en el eje Y va a estar la posición del objeto respecto al tiempo. Entonces, si vamos, tenemos posición inicial, posición final
del primer tramo y su tiempo. Eso nos permite calcular la velocidad con la fórmula que ya conocíamos. Después, tenemos el segundo tramo. El segundo tramo. La segunda parte del viaje. Tiene una posición inicial en el eje Y y una posición final también en el eje Y. Y ha transcurrido de 3 a 4 segundos. Luego, vamos al tercer tramo. Tiene una posición inicial y luego una posición final. ¿Se dan cuenta? Si lo retrocedemos, podemos ver también esto y lo entendemos de tal manera. En el eje X del gráfico vamos a tener el tiempo que se demoró el objeto en moverse. Y en el eje Y vamos a tener en qué posición estuvo en cada tiempo que pasaba. En el primer tramo, cuando partió, estaba en el origen. Luego de 3 segundos, se mueve a la posición de 80 metros. Vayan viéndolo, chiquillos, conmigo, para que entiendan. Otra vez, en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la posición. Y se va viendo siempre como un par ordenado. Eso que ven con la profe Leila el año pasado del gráfico de los pares ordenados, se ve igual. Entonces, por ejemplo, en el tiempo cero, cuando parte el viaje, está en el origen. Cuando pasan 3 segundos, el objeto está acá arriba. Es decir, está a pasaron 3 segundos y está a 80 metros del origen. Esa va a ser su posición final. Entonces, y luego pasamos al segundo tramo. En el segundo tramo del movimiento, está en la posición inicial a 80 metros y termina también en la 80. Y de 3 avanzó a 4 segundos. Es decir, transcurrió 1 segundo. ¿Se entiende? Eso nos va diciendo el gráfico cosas al mismo tiempo. En el tercer tramo, chiquillos, el objeto está en la posición de 80 metros y llega a la posición menos 20. ¿Y cuánto transcurre de tiempo? De 4 a 5 transcurrió también 1 segundo. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí, chiquillos? Ver que en el gráfico, en el eje X, vamos a ir viendo el tiempo que ha pasado y en el eje Y, en qué posición se encuentra el objeto. Y siempre debemos ir de a pares, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4. Con la fórmula de velocidad, vamos a poder calcular la velocidad en cada parte del gráfico. Y eso lo vamos a ver ahora, chiquillos. Si todavía no lo entienden, les pido que ahora con mucha atención vean esta parte. Veamos lo que pasa, chiquillos, primero en el primer tramo. En el primer tramo del gráfico, el objeto partió aquí, en la posición 0, o sea, en el tiempo 0, posición 0. Y llegó acá, a la posición 80, a los 3 segundos. Recuerden que en el eje X vemos la posición y en el eje Y el tiempo. Entonces, tenemos la posición inicial, que es 0, la posición final, que es 80. Y el tiempo que transcurrió fue de 0 a 3, 3 segundos. Entonces, calculamos con la fórmula de velocidad para el primer tramo. Velocidad es desplazamiento partido en el tiempo. ¿Cuál era la posición final? Si recordamos, la posición final eran los 80 metros que nos mostraba el eje X, menos la inicial, que es donde partió, que era en el 0. Y el tiempo, 3 segundos, de 0 a 3. Calculamos eso y nos dice que en el primer tramo la velocidad del objeto fue de 26,6 metros por segundo. ¿Se va entendiendo un poco? Vamos por partes. Primero acá, en el primer tramo, eso es lo que recorrió el primer tramo, de 0 a 80. Luego nos vamos al segundo tramo de movimiento. El segundo tramo, chiquillos, es el que está ahí. ¿Por qué es único? Porque estamos en el origen. El punto inicial está en el origen del gráfico. Y el gráfico del origen es 0. De ahí viene. Entonces, la posición inicial está en el origen y el origen es 0. De ahí viene.
Vamos al segundo tramo. El segundo tramo es ese. La posición inicial del objeto es 80 y la final también es 80. Se mantuvo en el mismo lugar. Pero avanzó de los 3 a los 4 segundos. Es decir, ¿cuánto tiempo avanzó? Un segundo. De 3 a 4 hay un segundo. Sofi, es la misma materia, solo que estamos haciendo gráficos. En el segundo tramo hacemos nuevamente lo mismo. Calculamos la velocidad. Posición final menos posición inicial, partido el tiempo. La posición final, vemos que en el eje X, en el eje Y es 80, y la inicial también, 80 menos 80. Y el tiempo, ¿por qué es un segundo? Y aquí van a preguntarse por qué no es 4 segundos en vez de 1. ¿Alguien puede responderme por qué es 1 y no 4 el tiempo que transcurrió? ¿Alguien puede ser capaz de responder por qué no es 4 sino que es 1? Chiquillos, ¿alguien puede responder por qué es 4 y no, digo, por qué es 1 o es 4? Exacto, Constanza, porque de 3 a 4 pasó un segundo. Importante que siempre se fijen de cuánto tiempo pasó, no a qué tiempo llegó. Así que muy bien, Constanza, y también Laura, las dos muy bien. Entonces, posición inicial 80, posición final 80 y tiempo un segundo. Si dividimos, nos da 0. Es decir, en el segundo tramo el objeto no se movió. Recuerden que es un 0, una velocidad 0 es porque el cuerpo no se mueve. Finalmente, el tercer tramo es el de aquí. Posición inicial del objeto, 80. Posición final acá abajito, menos 20. O sea, se pasó al lado izquierdo, en este caso abajo, del movimiento. O sea, pasó a negativo. Nuevamente calculamos la fórmula de velocidad. Posición final, menos 20. Posición inicial, 80. Como está la recta, sería menos 20 menos 80. El tiempo, un segundo, porque pasamos de 4 a 5. Si hacemos la división, nos da que da menos 100 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, chiquillos? Puede sonar enredado y largo, pero si logran entender una, todas las demás se van a hacer igual. Deben fijarse la posición inicial, la posición final, que siempre la ven en el eje Y, siempre la ven en este, ahí se ve la posición, ahí ven la posición. Mientras que acá, mientras que aquí, mientras que acá abajo, chiquillos, ven el tiempo. Ahí está. Deben ver posición inicial y final. Inicial, toman el punto y se van derechito acá y van a ver la posición. Toman el punto y se van derechito acá y ven la posición inicial y final. Y el tiempo va a ser cuánto pasó del punto inicial al final. Lo miran y lo cuentan. Solo es eso. Sí, puede costar al principio, pero tienen que fijarse, recordar bien, eje X, eje Y, este eje para la posición, este eje para el tiempo. Y siempre miran la posición hacia la izquierda y el tiempo hacia abajo. Solo se saca la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante. ¿Y qué dijimos en la clase antepasada? Que si la velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces, el gráfico del movimiento rectilíneo uniforme, lo único que nos determina es la velocidad del objeto en cada parte del movimiento. Nada más. Por otra parte, chiquillos, tenemos el que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y con la palabra acelerado ya creo que varios de ustedes se deben estar imaginando qué concepto aparece. Se caracteriza por un movimiento en el que la velocidad aumenta en el tiempo de manera uniforme, es decir, va aumentando, por ejemplo, si la velocidad va aumentando 2 metros por segundo, va 2, 4, 6, 8, 10.
Y surge el concepto de aceleración, pudiendo ser positiva o negativa dependiendo de la variación de velocidad. Aquí sí hay aceleración, porque hay cambio de velocidad. Si el gráfico va para arriba, hay aceleración, aumento de velocidad, aceleración positiva. Si va para abajo el gráfico, o sea, si la línea es para abajo, si ven un gráfico que es así, es porque la aceleración es negativa. Si lo ven hacia arriba, como está aquí en la misma gráfica, este sería positiva. Entonces, cada vez que vean un gráfico y la línea vaya hacia arriba, cuando el gráfico sea de movimiento acelerado, si va para arriba la línea es positivo, si es para abajo es negativo. Y con el otro pasa lo mismo, pero en el otro calculamos velocidad y aquí calculamos aceleración. Entonces, va a ocurrir algo súper parecido. De hecho, la forma de calcular es exactamente la misma, solo que ahora va a cambiar lo que hay en el eje Y. Mantenemos abajo el tiempo, acá abajo mantenemos el tiempo, pero acá arriba es lo que cambia. Aquí ahora ya no tenemos posición, tenemos velocidad. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Me acabo de dar cuenta que hay un error, chicos, de un segundo, lo arreglo al tiro. Ahí sí. Era la aceleración la palabra que debería haber salido ahí, no velocidad, si no se van a confundir. Ahí sí. Chiquillos, entonces, a diferencia del anterior, en el anterior teníamos posición acá arriba. En este gráfico, en vez de tener posición, tenemos velocidad. Por abajo tenemos tiempo. Pero el método de calcular es exactamente el mismo. Vemos posición inicial y posición final y cuánto tiempo transcurrió. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Que el gráfico anterior del movimiento rectilíneo uniforme nos determina calcular la velocidad. El movimiento acelerado nos permite calcular solo la aceleración. Que la Laura preguntó antes si solo la velocidad, y en el de antes era solo velocidad, y en el de ahora es solo aceleración. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. La misma forma de ver los datos, la misma forma de calcular, en este caso, lo que queremos. ¿Se dan cuenta? Vamos por tramos. Vamos el tramo 1, el primer tramo, luego nos pasamos al segundo, luego al tercero, y luego al cuarto. Siempre mirando posición inicial, punto inicial y punto final. No es, claro, exacto, Javi, metro partido segundo al cuadrado sería la aceleración. Ahí estaría la gran diferencia. Velocidad es metro partido segundo y aceleración metro partido por segundo al cuadrado. Solo al cuadrado al segundo, no todo. Entonces, vamos a calcularlo rapidito. Para el primer tramo lo mismo, solo ahora que en vez de calcular la velocidad, vamos a calcular la aceleración, porque este gráfico es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí estaba mal puesta la letra. Vamos a cambiar al tiro. Vamos a cambiar de todas las diapos al tiro para que no se nos olvide. Para que no se nos vayamos a confundir. Ahí sí. Ahí está. Pero, chiquillos, tal como les decía, la forma de ver los datos en el gráfico es exactamente la misma. Vemos punto inicial, punto final. En el eje, si vamos para la izquierda, ahora vamos a ver la velocidad. Si vamos para abajo, seguimos viendo el tiempo. Entonces, el primer tramo, recuerden que como estamos en movimiento acelerado, debemos calcular la aceleración. Sería, para el primer tramo, velocidad final, que si nos vamos en el grafiquito, si vamos al gráfico, nos vamos para acá, la velocidad final era 10, si está en el origen, es 0, y el tiempo, si pasamos de 0 a 10, 10 segundos. Calculamos, y en el primer tramo la velocidad, la aceleración, perdón, nos da 1 metro por segundo al cuadrado. Javi, fíjate cómo se escribe, para que no se te vaya a confundir. Solo el cuadrado va en el S, de segundos, nada más. Ojo ahí, chiquillos, no se les vaya a olvidar. Siempre, hacia la izquierda vemos final, que es 10, inicial, como está en el origen es 0,
Y el tiempo de 0 a 10, 10 segundos. Y por eso podemos calcular después la aceleración del objeto. Es exactamente el mismo procedimiento, final menos inicial, partido por tiempo, que vimos delante en la velocidad. Solo que ahora en vez de ver, vemos igual los datos a la izquierda. No cambien nada, siempre final menos inicial. Solo va a cambiar que en el gráfico del uniforme, rectilíneo uniforme, calculamos velocidad. En del acelerado calculamos aceleración. El apellido nos va a decir qué estamos calculando. Para el segundo tramo, vamos viendo otra vez. Inicial está en 10 y final también, 10 menos 10. Del tiempo, ¿alguien nota el error? Chiquillos, en el tiempo, ¿alguien me puede decir de notar el error que hay en el tiempo? Sí, Javi. Chicos, ¿alguien puede notar el error? Debería ser 10, muy bien, Tomás. Acuérdense, chiquillos, que cuando estábamos en el colegio también yo les plantaba errores por si acaso, para que estuvieran atentos. ¿Por qué este error lo coloco? Porque el resultado igual va a dar 0. Igual va a dar 0, porque 10 menos 10 es 0. Pero de 10 a 20 hay 10 segundos, no 20. Así que corrijámoslo al tiro, bien que estén atentos con eso. Porque es un error típico, chicos. Es un error muy frecuente el contar, el mirar el dato nomás, no fijarse dónde estaba. Así que mucho, mucho ojo con eso. Vamos entonces a la diapo. Ahora va a estar correcta. Ahí sí. Entonces, final 10, inicial 10, tiempo 10 también, eso da 0. Nos vamos al tercer tramo, que es esa parte de ahí. Final, ahora subió a 20 metros por segundo. Inicial 10, y el tiempo de 20 a 25 son 5 segundos. Entonces, 20 menos 10 es 10, partido por 5. ¿Está bien ahí o hay algún otro error? ¿Está bien el resultado, chiquillos? Calcúlenlo bien. Resten 20 menos 10 y luego dividan por los 5 segundos de tiempo. Exacto. Bien, Laura. Bien, Cata también. Bien para las dos. Era 2. Ven que estoy dejando errorcitos por ahí para que estén atentos. No era más de uno, para que no crean que fue un error de verdad, sino que había más de un error en los ejercicios. Entonces, siempre final hacia la izquierda, inicial hacia la izquierda, y el tiempo lo vemos abajito. Y para el cuarto y último tramo, tenemos inicial 20, final 0. Entonces, 0 menos 20 sería nuestra resta de final menos inicial. ¿Y por qué 0? Porque volvimos a la parte de abajo, al origen. Y 10 segundos porque vamos de 25 a 35. 0 menos 20 da menos 20, partido por 10 daría menos 2 metros por segundo. Si se fijan, el procedimiento para el cálculo es exactamente el mismo. Restamos final menos inicial y dividimos por el tiempo. Lo que va a cambiar, que en rectilíneo uniforme calculamos la velocidad y en acelerado calculamos la aceleración. Nada más. No se le puede, lo verde indica otra cosa que estaba en las diapos anteriores. No lo vamos a calcular porque es más complicado. No vamos a quedar con esto porque generalmente esto es lo que en las pruebas, en el Sims, etcétera, preguntan siempre. Así que ojo, el gráfico del rectilíneo uniforme nos permite ver la velocidad. El del uniforme acelerado nos permite ver la aceleración. Y fíjense, cuando la gráfica, la línea de la gráfica va hacia abajo, da negativo. Pero si la línea del gráfico va hacia arriba, da positivo. Entonces, un buen indicador, y para saber si están haciendo bien su cálculo, es fijarse en la línea. Si va hacia arriba, es positiva. Si va hacia abajo, es negativa. Y si está en línea recta, es 0. Acuérdense, si quieren guardar esto como una regla, para gráficos, esta les va a servir bastante. Si la línea del gráfico va hacia arriba, tiene que dar positivo. Si va hacia abajo, les tiene que dar negativo. Si está en línea recta, da 0. Si está así, no se puede.
Nunca van a ver un gráfico así. ¿Ya? Entonces, si sube es positivo, si baja es negativo, si está en línea recta, así horizontal, es 0, sea velocidad o aceleración. Las reglas para calcular son exactamente las mismas para los dos tipos de gráficos. Final menos inicial, partido el tiempo, que son las fórmulas de velocidad y aceleración. En el caso de la velocidad, posición final menos inicial, y en el caso de aceleración, velocidad final menos inicial, partido el tiempo en ambos casos. Pero lo importante es, y les sugiero cuando hagan la guía, es que vayan marcando estos puntitos inicial y final con colores, con numeritos así como 1 y 2, después 2 y 3. Vayan marcándolo, porque de esta manera ustedes pueden identificar qué punto es cuál en cada parte. ¿Se entiende? Y si se acuerdan de la guía anterior, la que deben entregar hasta máximo hoy día, tenían creo, fíjense bien en esto. En este lugar, en este tramo, este era el punto final. Pero si nos cambiamos de tramo, pasa a ser el inicial. ¿Se acuerdan que algo se parecía a la guía, a lo de la pista de carrera? De ahí viene, porque en un tramo es el punto final y en el siguiente pasa a ser el inicial. De hecho, el ejercicio que hicieron de la guía, el último de la guía, pueden representarlo como un gráfico. Así que, y van a entender mejor lo que me refería. Bien, chiquillos. Un caso especial de este movimiento rectilíneo uniforme estuvo camuflado en la guía, pero nadie lo notó porque yo no lo había explicado, que es el siguiente. Varios ejercicios chiquillos de la guía tenían caídas, cosas que caían. Por ejemplo, el caso de la silla de Ignacio que se iba para atrás y se caía, entre otras cosas. Un caso especial de movimiento uniforme acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado, es el caso de la caída libre, como la que sufre ahí el pobre coyote. El pobre coyote, chiquillos, ahí está cayendo al precipicio y cae desde cierta altura y empieza a adquirir velocidad mientras cae. El movimiento vertical, chiquillos, es un movimiento vertical en el caso de la caída libre. A diferencia del movimiento que hemos visto son horizontales, en la caída libre es un movimiento vertical. El cuerpo parte siempre del reposo, como se fijan, el coyote está en reposo y después empieza a caer. Y mientras, a medida que va cayendo el coyote, su velocidad va aumentando. Y si aumenta la velocidad, el cuerpo está acelerando, adquirió una aceleración. ¿Cuál? La aceleración de gravedad. La gravedad es la aceleración que comanda todos los cuerpos que caen. Ustedes anteriormente podían calcular la aceleración con la fórmula. En el caso de la caída libre, siempre la aceleración que van a tener va a ser la aceleración de gravedad, porque es la gravedad la que empuja los cuerpos hacia abajo y es la gravedad la que hace que el cuerpo vaya aumentando cada vez más su velocidad. Entonces, ¿por qué es un caso especial? Porque a diferencia de los movimientos horizontales, la caída libre siempre tiene la misma aceleración. ¿Cuál? La aceleración de gravedad. Siempre la gravedad es la que va a mandar la caída del objeto y va a ser siempre la gravedad la que va a aumentar la velocidad del objeto. ¿Cuál otra característica tiene la caída libre? Que a diferencia del movimiento horizontal, la caída libre siempre tiene velocidad inicial 0. El cuerpo siempre empieza a caer desde el reposo, empieza a caer, como todas las cosas generalmente. Entonces, si podríamos graficarlo. Mira, y después te respondo por interno. Chiquillos, entonces, esa es la gran diferencia que hay entre movimiento vertical y horizontal, que en el vertical, la caída libre, siempre la velocidad va a partir de 0 y la aceleración siempre es la de la gravedad. Espérame un poquitito, chiquillos.
Chiquillos, entonces, gran diferencia es que por más que intentemos calcular la aceleración de otra manera en la caída libre, siempre va a ser la gravedad la que la comande. Solo quería mencionar eso de la caída libre. Y también mencionar que en promedio, la gravedad de nuestro planeta, en promedio, porque hay, dependiendo de la latitud, en el lugar que estemos del planeta, cambia un poquito, la gravedad promedio de nuestro planeta es alrededor de 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Ese dato, recuérdenlo porque lo vamos a ocupar harto. Así que la aceleración de gravedad de nuestro planeta en promedio, porque hay lugares de la Tierra que es mayor y otros un poco menor, muy leve, debe ser en algunas partes de 9,79, en otras partes de 9,81 o 9,80 y algo, así como siempre fluctúa entre esos valores, pero el promedio de la gravedad de nuestro planeta va alrededor de los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Chiquillos, eso era por hoy. Solamente eso. Si se fijan, no era tanta materia. Era largo de explicar porque quería hacerlo paso por paso, tramo por tramo, porque quería que entendieran cada tramo por igual. Pero, si se dan cuenta, la forma de entenderlo es exactamente la misma, tanto para rectilíneo uniforme como acelerado. Siempre vemos final, en el final e inicial, lo vemos en el eje Y abajito vemos el tiempo. Restamos final menos inicial, siempre respetando los signos, cuidado con eso, y dividimos por el tiempo. Y recordemos, si la gráfica va hacia arriba, les tiene que dar positivo. Si va hacia abajo, les tiene que dar negativo. Si está en horizontal, les tiene que dar 0. Si no les dan estos resultados, es porque algún dedo mal metieron en la calculadora o ordenaron los datos al revés. Recuerden, siempre final menos inicial. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos en la clase de hoy? Que aprovechen este su momento. Eric, te escucho. Digo, te leo, perdón. ¿Cómo medio para arriba? Ah, como medio para arriba. Si igual es positivo, porque va a quedar medio y para allá, ¿cierto? O va a quedar más inclinado o menos inclinado. Si va para arriba, es positivo igual. Da lo mismo como cuán inclinado esté, cuán medio esté. Si es para arriba, es positivo igual. Y es notorio porque uno va a cachar que es para arriba, va a darse cuenta. Chiquillos, es un buen punto el que dice el Eric. Lo voy a ver, se lo voy a mostrar aquí en la pizarrita rápidamente. Supongamos que tenemos, chiquillos, un gráfico de velocidad-tiempo. Observen aquí rapidito, chiquillos. Rapidito. Miren acá. Si se fijan, esta parte está menos inclinada que esta, está menos para arriba. Pero esa y esa igual son positivas. Independiente de que esté más para arriba o más para abajo, si sigue subiendo, es positivo igual. Así que ojo con eso, no va a cambiar absolutamente nada el resultado. Si está más o menos inclinado, sigue siendo positivo si va para arriba. Ya, chicos, ¿alguien tiene otra duda? Echando los últimos minutitos de la clase. Todo claro, me dicen aquí el Eric, me dice el Benja también. Los demás chiquillos que están en la clase, ¿todos claros con sus dudas? ¿Todos claros con la clase? Recuerden que como siempre esta clase va a ser subida al canal de YouTube. Les pido por favor que lo revisen. Si no lo han visto todavía, chiquillos, ustedes recuerden que ese canal es este. Profesor Diego Peña Osorio. Ya están todas las clases subidas, chiquillos. Están todas las clases subidas desde la primera que empecé a hacer online. En un rato, digo, cuando esta clase se va a subir cuando esté la guía, la correspondiente guía también subida. Así que eso, chiquillos. Recuerden suscribirse al canal, seguir en Instagram para con todas las novedades que podamos tener. Pero siempre, chiquillos, estar atentos a todo para que quede clarísimo lo que estamos haciendo. Chiquillos, espero que estén súper bien. Les deseo una muy buena tarde. Si no han terminado la guía, aprovechen de terminarla en la tarde el día. Me pueden mandar un mensaje por Instagram, les respondo a la brevedad posible. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho. Gracias, Benja, por los saludos. Cuídense también ustedes, chiquillos. Tengan buena tarde. Gracias, Eric. Les deseo que una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien, chiquillos. Chao. Chao, chiquillos.